Estimados alumnos de la asignatura Nutrición basada en evidencias. En esta ocasión revisaremos el tema Evaluación de evidencia con metodología CASPE, ensayo clínico aleatorizado y estudios de corte. El contenido de esta presentación revisaremos el programa de habilidades en lectura crítica español CASPE, aplicación de CASPE en un ensayo clínico aleatorizado y en un estudio de corte. El programa de habilidades en lectura crítica español CASPE permite la lectura crítica de la evidencia científica utilizando una herramienta de lectura que contiene entre 10 y 11 preguntas dependiendo del tipo de diseño de investigación. Actualmente, las herramientas CASPE que tenemos disponibles nos permiten leer de manera crítica un ensayo clínico aleatorizado, una revisión sistemática, un estudio sobre diagnóstico, una predicción clínica, un estudio cualitativo, un estudio de casos y controles, estudios de corte y estudios de evaluación económica. El programa de habilidades en lectura crítica español funciona de la siguiente manera. Cada instrumento al inicio contiene preguntas de eliminación. Si estas preguntas de eliminación se responden de manera afirmativa, podemos continuar con la lectura crítica. Si no es así, no podemos hacer la lectura crítica de esa evidencia científica y necesitamos cambiar de artículo científico. Una vez que se responden las preguntas de eliminación afirmativamente, vienen las preguntas a detalle. Estas preguntas a detalle en algunas ocasiones contienen pistas para poder responderse de manera adecuada. Vamos a ver el ejemplo de la lectura crítica de un ensayo clínico aleatorizado. En este caso, el ensayo clínico se llama Aprendiendo el gusto por los vegetales durante la lactancia materna, un ensayo clínico aleatorizado en madres e infantes. Para la lectura crítica de este ensayo clínico aleatorizado, tenemos 3 preguntas de eliminación. En este caso, la primera nos dice, ¿se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Se respondió de manera afirmativa, ya que la población de estudio está definida como mujeres en embarazo o con parto reciente con la intención de dar lactancia por más de 4 meses. También, otra de las pistas que nos dicen es cómo fue la intervención realizada. En este caso, la intervención que se realizó fue la siguiente. Se aleatorizaron diadas madre e hijo a 5 grupos. Esos grupos iban a estar expuestos, 4 de ellos iban a estar expuestos al consumo de jugo de vegetales. En este caso, de los jugos de vegetales a tomar era zanahoria, betabel, apio, verduras. Y el grupo control, que es el último grupo, iba a estar tomando agua. ¿En qué consistía la intervención? Pues una vez que fueron aleatorizados a estos 5 grupos, dependiendo de la edad del infante, se daba la exposición a los jugos. Entonces, se notificaba cuándo debían iniciar el consumo de jugos y el orden en que debían consumir estos jugos. ¿Cuándo debían consumirlos? Bueno, las madres debían consumir los jugos de 1 a 2 horas antes de lactar. Y en este caso, el grupo control debía consumir agua simple. Se les pedía a las madres registrar el tiempo de exposición a los jugos y el tiempo de lactancia materna. Una vez que se terminaba la exposición a estos jugos, los niños, cuando eran sometidos al consumo de alimentos ya sólidos, se sometían a pruebas de aceptación de cereales saborizados con distintos sabores. Un cereal era sin sabor, un cereal con sabor a zanahoria y un cereal con sabor a brócoli. Lo que se hacía era evaluar qué tanto aceptaban estos cereales y la rapidez con la que consumían. ¿Cuáles fueron los resultados considerados? Bueno, en este estudio se tenían 2 objetivos. El primero era determinar si el momento y la duración de la exposición
a los sabores de los vegetales en la leche materna eran importantes para cambiar el tono hedónico del sabor a los vegetales. Y el segundo era explorar si la manipulación de las dietas de mujeres en periodo de lactancia y la exposición en ocasiones repetidas al sabor de jugos de vegetales modificaba el gusto por el sabor a los vegetales por ambos miembros de la diada. Pregunta número 2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? En este caso sí, la asignación de las diadas al grupo de tratamiento se realizó de manera aleatorizada. 3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? En este caso, el seguimiento de las diadas fue completo y durante el estudio solamente se perdieron 22 diadas. Sin embargo, no hubo diferencias entre las diadas que se perdieron respecto a los grupos que sí completaron el estudio. ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron asignados aleatoriamente? Sí, las diadas se analizaron al grupo al que fueron asignadas aleatoriamente al inicio del estudio. Aquí inician las preguntas a detalle. Nosotros podemos iniciar con estas preguntas ya que las 3 primeras preguntas de eliminación fueron respondidas de manera afirmativa. Entonces, 4. ¿Se mantuvo el seguimiento a los pacientes, los clínicos o el personal del estudio? En este caso sí, hubo cegamiento. Era un estudio doble ciego donde quienes mantenían el cegamiento eran los investigadores y los pacientes. 5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? En este caso sí, fueron similares y esto es debido a la aleatorización. En este caso, las características de las diadas se distribuyeron de manera equitativamente entre los grupos, como se puede observar a manera detallada en la tabla 1 del artículo, donde no se encuentra ninguna diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las características que se declaran. 6. Al margen de la intervención en el estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? Sí, en este caso, ninguno de los grupos tuvo algún trato distinto durante el estudio. 7. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? En este caso, los resultados que tuvieron significancia estadística fueron los siguientes. Que los bebés comieron significativamente más cereal con sabor a zanahoria que cereal con sabor a brócoli. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y también hubo una diferencia al compararse el consumo de cereal sabor a zanahoria con el consumo de cereal simple. También que las madres dieron puntuaciones significativamente más altas al calificar el disfrute de sus hijos al comer cereal con sabor a zanahoria que comer cereal con sabor a brócoli o cereal simple. Que los lactantes que tuvieron un mes de exposición a los sabores vegetales, comenzando cuando tenían 2 semanas de edad, aceptaban más el cereal con sabor a zanahoria según lo rápido que lo comían y cuánto lo comían. Que la ingesta calórica de las madres no cambió durante el periodo de la exposición a los jugos de vegetales y no difirió por grupo. Y que la ingesta de frutas disminuyó significativamente con el tiempo en todos los grupos, pero la ingesta de vegetales no cambió durante el estudio. En este caso, nos preguntan en el número 8, ¿cuál es la precisión de este efecto? ¿Cuáles son sus intervalos de confianza? Y en este estudio no se presentan los intervalos de confianza en los resultados. Para la pregunta 9, tenemos, ¿puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? ¿Crees que los pacientes incluidos en este ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes? Y aquí colocamos la respuesta afirmativa, pero tenemos una observación. En el artículo, más del 50% de las madres
que habían conformado las diadas tenían estudios de licenciatura y un ingreso económico de más de $50,000 al año, lo que les da un perfil diferente a las mujeres mexicanas. Sin embargo, esta evidencia que surge a partir de este ensayo clínico aleatorizado podría ser utilizada para incentivar el consumo de verduras durante la lactancia y que a edades tempranas se puedan desarrollar patrones de alimentación saludables. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Sí. En este caso sí, se midieron de resultados de importancia clínica tanto para los infantes como para las madres. 11. Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Y la pista es improbable que pueda deducirse del ensayo, pero ¿qué piensas al respecto? En este caso, damos una respuesta afirmativa y en este ensayo no se tienen riesgos para la diada, dado la intervención que solamente consiste en el consumo de jugos de verduras. Y en este caso, los costos que pudiera generar el consumir estos jugos de verduras se justifican ya que permiten conocer cuál es la importancia de una exposición temprana a las verduras en los lactantes. Con esto finaliza la lectura crítica del ensayo clínico aleatorizado y pasamos al ejemplo de la lectura crítica en un estudio de cohorte. En este caso, el artículo es Lactancia y riesgo materno de diabetes, evidencia de la Corte de Maestras Mexicanas. Bueno, en esta ocasión, la herramienta de la lectura crítica de un estudio de corte tiene solamente 2 preguntas de eliminación. La primera nos dice que si el estudio se centra en un tema claramente definido, y en este caso se responde de manera afirmativa, ya que se analizan datos de 66,573 mujeres con información completa para las variables de interés, sin diagnóstico de diabetes, enfermedad cardiovascular o cáncer. También se toman en cuenta los factores de riesgo como los obstétricos, los de estilo de vida y la dieta. Además de eso, los resultados que son considerados es estimar la asociación entre la duración media de la lactancia materna por hijo y la incidencia de diabetes. Y en este caso, lo que se intenta identificar es un efecto beneficioso para las mujeres. Pregunta 2. ¿La corte se recluta de la manera adecuada? En este caso también se respondió de manera afirmativa y sí, el reclutamiento de la corte es en 2 estados de México, lo que le permite tener diversidad en las participantes que se dedican a la educación. Para este análisis especialmente se incluyeron a todas las mujeres que debían aportado información en las variables de interés para poder identificar la asociación entre la lactancia y la incidencia de diabetes. Y la exposición se midió a partir de un cuestionario, lo que permitió definir la media de duración de la lactancia materna por hijo con la finalidad de evitar un sesgo. 3. El resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos. En este caso, sí. Las pistas que nos dicen son las siguientes. Los autores utilizan variables objetivas para determinar la asociación. Además de eso, se establecen categorías de duración de la lactancia materna por hijo para evitar sesgos. También se identificaban los casos incidentes de diabetes siempre y cuando las mujeres lo reportaban como que les habían dado el diagnóstico un médico o que utilizaban fármacos hipoglucemiantes. Se clasificaron
a las participantes dependiendo de la duración de la lactancia materna y la metodología para obtener la información en toda la corte fue la misma. En este caso, nos dice, ¿eran los sujetos y el evaluador ciegos a la exposición? No, no eran ciegos a la exposición. Y en este caso no es de importancia, ya que no se les dio a conocer o ellos no sabían la hipótesis de este estudio, por lo que las respuestas no estaban sujetas a sesgo. 4. ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial efecto de los factores de confusión en el diseño y análisis del estudio? En este caso, sí. Los autores conocían de los potenciales factores de confusión y es por eso que ellos deciden utilizar un diseño prospectivo y un análisis estadístico ajustado por las potenciales variables confusores, además de complementarlo con un análisis de sensibilidad. 5. ¿El seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente completo? En este caso, sí, ya que durante el seguimiento se obtuvo la información suficiente para calcular la asociación de interés y no se perdieron sujetos, ya que para este análisis en específico de esta corte, solo se utilizaron datos de mujeres que tenían información en las variables de interés, es decir, mujeres que ya habían sido madres, que habían dado lactancia materna y que no tenían diabetes o diabetes o enfermedad cardiovascular o cáncer diagnosticado. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Pues bueno, se identificaron 3,168 casos incidentes de diabetes. La mediana de duración de seguimiento fue de 2.1 años. La mediana de duración total de la lactancia materna fue de 12 meses y por hijo de 5 meses. El modelo ajustado por edad, paridad, antecedentes de diabetes, edad de la menarca, antecedentes de diabetes gestacional, nivel educativo, estatus socioeconómico, patrón dietético, actividad física, tabaquismo, IMC a los 18 años y el cambio de peso desde los 18 años hasta la actualidad, demostró que la lactancia materna es un factor protector contra la diabetes, especialmente para las mujeres que lactan por un periodo de 6 a 12 meses, en donde se reduce un 27% el riesgo de diabetes. ¿Cuál es el intervalo, cuál es la precisión de estos resultados? En este caso, los intervalos de confianza están al 95% y la medida de asociación que se utilizó fue un hazard ratio, en este caso nos dio 0.73 y su intervalo va de 0.58 a 0.90, lo que nos permite observar que es estrecho y por lo tanto los resultados son precisos. Pregunta 8. ¿Te parecen creíbles los resultados? En este caso sí, me parecen creíbles los resultados, ya que el resultado mostrado, fue el principal, fue ajustado por potenciales variables confusoras y también se complementó con un análisis de sensibilidad. Ahora, tomando en cuenta los criterios de Bradford-Hill, esta asociación cumple con el criterio de plausibilidad biológica, ya que la lactancia materna mejora la homeostasis de la glucosa, disminuyendo la carga de las células beta y preservando la función después del embarazo. También cumple con temporalidad, ya que la lactancia materna antecede a la aparición de la diabetes. 9. ¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible? Sí, en este caso se menciona que existe evidencia también generada en Shanghái, donde se mostró una disminución del 13% del riesgo de diabetes. Y en un metaanálisis también se observa la disminución del riesgo de esta patología. 10.
¿Puede aplicar los resultados a tu medio? En este caso sí, ya que justo los datos provienen de una corte de mujeres mexicanas y aunque esta corte no representa al total de las mujeres de México, los datos que surgen muestran la necesidad de incentivar la promoción de lactancia materna para el beneficio de los niños y de las madres, como lo mostró este artículo. 11. ¿Va a cambiar esto tu decisión clínica? Dado los hallazgos que encontramos, esto no modifica la práctica clínica en donde recomendamos la lactancia materna, sino que simplemente se refuerzan los resultados de la importancia de promover la lactancia materna y sus beneficios, tanto para el niño como para la madre. Estas son las referencias y si tienen alguna duda pueden escribir un comentario o podemos revisarlo en las clases. Gracias.